¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. Bienvenido, Jaime, ¿cómo te va? Bien, Vizca, el gusto de compartir contigo como todas las semanas, de divagar, de entender, de navegar y de tratar de predecir con un gran margen de error. Muy bien. Estamos aquí a través de Red de Fútbol, ante lo cual aquellos que nos hayan visto en la anterior época de Fútbol Infinito seguimos siendo lo mismo, pero ahora estamos en Red de Fútbol, así que les invitamos a suscribirse a nuestro canal, a todos los contenidos que tenemos y a acompañarnos en este viaje que proponemos para hoy, entendiendo que les vamos a dar 2 episodios en esta semana, porque el jueves hay clasificatorias o eliminatorias, como le quieran decir, rumbo a la Copa del Mundo de 2026 en CONMEBOL, que es un poco lo que nos atañe. Vamos a hablar de eso el jueves en un episodio especial con una clasificatoria que está... Las demás están recién empezando, la de Europa, la fase final o la penúltima, podemos llegar a decir, de la CONCACAF, pero Europa está recién comenzando o ha comenzado y ahora se van a incorporar los equipos que estuvieron en la Final Four de la Nations League. O sea que el jueves por la noche tendremos otro episodio, así que si activan la suscripción, se van a enterar cuándo ese episodio está siendo publicado. Por lo pronto, Jaime, te tengo una... A ver cómo vas a llevar esta hoja de ruta. Y para que la gente, como le gusta a Santiago González, nuestro productor, vamos a hablar hoy de el comienzo de las 2 ligas más importantes del mundo, España e Inglaterra. Inglaterra-España, como ustedes le quieran decir. Vamos a hablar del mercado. Dentro de todo esto tocaremos este comienzo de Liverpool, súper reforzado, este comienzo de Real Madrid, el comienzo quizá con algunas dudas, algunos titubeos, algunos problemas, dirían problemas de crecimiento para el Barça, tocaremos el tema de mercado, tocaremos el tema dentro de todo esto reglamentario, porque otra vez hay nuevamente confusión con el aspecto reglamentario, y finalmente haremos un pequeño repaso de lo que se va a jugar esta semana en las instancias difíciles, complicadas, decisivas de las clasificatorias hacia el 2026. Así que comenzamos con esto, Jaime. Liverpool acapara todos los titulares y ha comenzado el torneo con 9 de 9. ¿Pero qué te ha parecido? Que es muy distinto a aquel equipo que comenzó 9 de 9 la temporada pasada. Es decir, la temporada pasada el Liverpool arrancó, hizo 9 de 9, acelerador a fondo, se llevó a todo el mundo por delante y fue acumulando puntos de una forma tremenda. Tiene mucho que ver y tiene un parecido con los 9 de 9 del Real Madrid. En parte es porque, es verdad, han ganado los partidos, pero en ninguno te deslumbraron, en ninguno te acabaron de convencer. Y primero, es normal. 2, está bien. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que están con acelerador a fondo ahora? Los que están fuera de Europa, claro. Los que están preocupados con los descensos, esos son los que están con el acelerador a fondo. Los que están pensando en levantar los trofeos van con algo más de mesura. Y algo que nos enteramos que tiene que ver con el mercado es que finalmente el Liverpool ha logrado esto sin su delantero titular, porque uno creería que sí, Alexander Isak va a ser el delantero titular y que es la piedra angular de este nuevo Liverpool por la cifra que se pagó, porque tú no pagas eso por alguien si no dices, ok, esta es la piedra angular de los próximos 5 años del proyecto Liverpool. Sí. Ha pasado también algo, ha ocurrido también algo que en la mayoría de los clubes, salvo el Celta que tuvo que jugar un partido adelantado en España, salvo Paris Saint-Germain que tuvo que jugar la Supercopa frente al Chelsea, o sea, creo que podemos decir el Chelsea nada más, y quizá lo paga con el empate en la primera jornada, el equipo dirigido por Enzo Maresca, que todos tuvieron algo en esta fase de indefinición todavía de los planteles que quizá no tengan en todo el resto de la temporada. 3 semanas con solamente un partido por semana, el fin de semana. Entonces, se les dio la oportunidad ahora de trabajar, casi te diría como, no en modo pretemporada, pero sí en modo de planificar con más días de recuperación y de descanso y más días de trabajo en el campo. Entonces, quizá aquí es un poco ese punto de margen que le podemos dar a los clubes
porque repaso lo del Liverpool, Jaime. El otro día gana ante Arsenal, un partido que parecía condenado al 0-0, donde al Arsenal le faltó audacia desde la formación hasta los cambios, hasta el ir a buscar el partido por parte de Arteta. Pero primer partido contra el Bournemouth, que este fin de semana tiene un muy buen resultado contra el Tottenham Hotspur, pero era 2-2 contra un Palace muy debilitado, contra un Bournemouth muy debilitado porque ha perdido muchos jugadores con respecto a la temporada pasada, y un partido que recién encamina Federico Chiesa en el minuto 88 y que después Salah extiende en el minuto 94, o sea, ya entrado el partido en zona de profundidad. En el siguiente partido también, en el 10º minuto agregado, este chico de 16 años, Ngumoa, consigue el gol de la victoria ante un Newcastle con 10 jugadores. Y en este partido, te decía, quizá condenado al 0-0, Szoboszlai descorcha un tiro libre espectacular y ahí es donde Liverpool llega al pleno de puntos. En un partido que sí, en el segundo tiempo empezaba a activarlo un poco más, pero que parecía, lo que te digo, ese encuentro de principios de temporada donde a los dos les acomoda por lo menos no perder. Y que al final, salvo el Real Madrid, fíjate que todos los que... Por ahí el Barça también, aunque entre comillas. Yo no recuerdo que tantos equipos que uno cree que al final del año van a pelear por los títulos lleguen al cierre del mercado todavía con las manos metidas en el mercado. Es decir, el PSG con el tema de Donnarumma, el Liverpool con el tema de Isaac. El Arsenal City, cerrando defensores con el arquero tema de Hincapié. ¿Perdón? El único que salió del mercado, dijo que salía del mercado hace 10 días después de que acomodó la pieza de Rodrigo, es Real Madrid. Sí, exacto, pero es como que el Real Madrid dijo, cualquier cosa que no pase hasta que arranque la temporada no pasa. El Barça no salía del mercado porque le querían sacar jugadores y el Barça sigue necesitando dinero. Sí, claro, pero estaba metido en esa, digamos, estaba en esa conversación. Y cuando te escuchaba los rivales de Liverpool, claro, todos esos rivales también estaban metidos en líos del mercado. El Newcastle por el que se les va a Liverpool, el Bournemouth porque le seguían sacando jugadores. Y ha sido como un cierre de mercado donde ha habido mucha situación en cancha y en la oficina. Ahora, de todos estos candidatos a los títulos en los últimos años, porque si nosotros decimos quiénes son en los últimos 5 años, digamos en el post-COVID, en el post-confinamiento, si vale el término, ¿quiénes son los que han tenido que someterse a un recambio y quién está más adelante en ese punto del recambio, ¿verdad? Sí. El Barça lo ha logrado. ¿En qué punto está? Esa es una pregunta que la vamos a analizar más adelante. Es decir, ¿lo mejor de este nuevo Barça ya lo vimos o está por venir? El City, yo creo que todavía está navegando ese punto del recambio, siendo quizás el punto más bajo la temporada pasada, pero todavía está ahí. El Madrid, no estoy tan seguro de cuánto recambió, cuánto no. Y es el Liverpool el que, curiosamente, ha tenido el recambio más profundo y más violento. Claro. Porque este equipo, hace 2 años, seguía estando dirigido por Klopp, seguía teniendo a Firmino en el plantel, seguía teniendo a Sadio Mané en el plantel, seguía, sigue Mohamed Salah. Van Dijk. Sigue Van Dijk, claro, esos siguen, pero hay mucha gente del ciclo Klopp que junto al propio Klopp hace 2 años seguían estando en el plantel y seguían siendo columna vertebral de este equipo. Y que de la temporada pasada esta es un equipo nuevo con un entrenador nuevo. Se mantienen Van Dijk, Alisson y Salah. Porque Konaté sí fue parte de Klopp, pero Konaté llegó ya al final del ciclo de Klopp. Claro. Entonces, me parece que el que ha hecho el giro de 360 grados y de la forma más rápida de este grupito de los equipos que venían peleando títulos en los últimos años, Madrid, Liverpool, City. ¿Quién se lo está quedando fuera? Chelsea. París no, porque París se metió ahora a pelear el título. Aunque bueno, perdió aquella final del 2020. Claro.
Pero es el Liverpool el que parece que ha logrado primero cambiar la estructura más rápidamente y que encima le sobró plata para meterse 2 fichajes de 9 dígitos. Sí, con sí. Wirtz y Alexander Isak. Estaba repasando aquí el mercado, por ejemplo, de 2 clubes que en la Premier tuvieron buenas campañas. El que más podemos llegar a decir, el Crystal Palace, ganador de la FA Cup, que porque sus dirigentes no previeron la posibilidad, allá en el mes de marzo cuando vencía, leía en la prensa inglesa, allá en el mes de marzo cuando vencía el plazo para la gente que tiene multipropiedad, lo cual hoy por hoy, Jaime, se ve que es un bluff, no existe esto de... porque se deshacen y colocan en otras personas parte de las acciones de los clubes para hacerle creer a la UEFA que ya no son dueños de 2 clubes en parte mayoritaria. Y claro, el Palace era 12º en la Premier en aquel momento. Estaba, creo que en octavos de final de la FA Cup, sin el sueño de poder llegar a ganarla y con lo cual clasificarse a la Europa League. Entonces, el señor Proctor no vio una urgencia. En el Palace, Proctor, correcto. De deshacerse de otro equipo para poder intentar no perjudicar al Palace. Y a la larga terminó ocurriendo esto, apelaron a la situación y no pudieron salir de esto. Pero aún así el Palace es un gran protagonista de mercado y le pudieron haber sacado más jugadores de los que le sacaron. Y era el primer rival del Liverpool. Pero ha sido un mercado otra vez marcado por el gran consumo o el gran gasto de los clubes de la Premier, dejando ver que la Premier es la liga que más recursos tiene y encima de todo, bueno, con un Chelsea que termina ganando el Mundial de Clubes y que venía de la Conference, pero que le pudo agregar a la posibilidad de gastar y que ha gastado mucho en los últimos años esta cantidad de dinero. A ver, es que el Chelsea no está entre los que más gastó, pero le sirve el dinero que generó para seguir manteniendo el fair play financiero, ¿ok? Pero fíjate, de las 10 transferencias más grandes, hay 2 que no son de la Premier. Curiosamente, Víctor Osimhen al Galatasaray y la que le sigue es la de Alexander Arnold al Real Madrid. Perdón, no, espérate, perdón. ¿Que no son para clubes de la Premier? No, Arnold es libre. Sí, Creo que es libre, sería bueno, Hausen está involucrado en la de Real Madrid, pero no sé si son tantos millones. No. Espera, son 10 de las 10 transferencias más caras de la ventana. Sí. Solo 2 no pertenecen a clubes ingleses. Hacia la Premier. La una es la de Osimhen al Galatasaray, el pago de Osimhen por el Galatasaray, y la otra es la de Luis Díaz al Bayern de Múnich. Al Bayern, correcto. Si tomamos las 20 transferencias más altas de esta ventana, hay solo 4 que no pertenecen o que no son con destino Premier. Las 2 que ya te mencioné, la de Mateo Retegui al fútbol saudí y la de Zabarni al Paris Saint-Germain. A la de Hausen al Madrid. Son 5. Es decir, 15 de las 20 transferencias más caras son con destino Premier League. Pero las 3 más caras son de Liverpool. Sí. Pero bueno, volviendo al fútbol, que es lo que nos trae aquí, no solamente los cálculos y los números, ya encontramos a Liverpool con 9 unidades en Inglaterra, Chelsea con 7. Fíjate que solamente 2 clubes han logrado esto, ¿no? Que es tener al menos 2 victorias o no tener derrotas en las primeras jornadas del torneo, lo cual es un hecho bastante importante. Bournemouth, porque por ejemplo, Palace ha ganado 1 y empatado 2, está invicto. Al igual que los 2 de arriba, pero son los únicos, creo que no hay nadie que tiene 3 empates.
a esta altura del partido son los únicos 3 equipos en la Premier que están invictos, Jaime. Entonces ha sido, me parece, un comienzo donde en Inglaterra se ha repartido, es como esa, si no quiero parafrasear con los incidentes del final del partido de Seattle contra Inter Miami, pero parece una de esas situaciones donde se reparten golpes para todos lados, todo el mundo da y todo el mundo pega. Y bueno, acá también ha pasado esto, que se ha equilibrado, el Arsenal tiene una derrota, el Tottenham tiene una derrota, el Everton tiene una derrota, pero sorprende porque tenga 6 puntos, Sunderland tiene 6 puntos, lo dicho del Bournemouth, que también es muy meritorio, lo del Palace, que no ha perdido, pese a que le han tocado mucho el equipo, y así vamos a avanzar a esta temporada, donde encontramos al Manchester United con esa victoria sobre el final en el 9º lugar, si no hubiese quedado mucho más abajo, y después de eso encontramos al Manchester City en el 13º lugar. O sea, ¿veremos una temporada trastocada o nos encaminamos a ver, ante la debacle mayoritaria de estos equipos, sobre todo los de Manchester y algunos otros de Londres, al bicampeonato del Liverpool? Algo que no pasa desde los 80. Por eso. Algo que no pasa desde los 80. Yo tengo... A ver, es verdad, el Arsenal tiene una derrota, pero cuando uno encuentra esos números, y por eso yo siempre digo, la estadística te genera una pregunta, no una respuesta, y siempre digo, ok, ¿ante quién y cómo? ¿Ok? Más allá de que dejó ir 3 puntos, lo que tú quieras, en Anfield contra el Liverpool, en un partido que, como lo dices tú, fútbol a fútbol, debía ser un 0-0, ¿ok? Es verdad, los puntos se los gana, no se los merece, pero yo creo que el Arsenal, si el Arsenal, la temporada pasada, estaba más cerca del Liverpool, quizás sí le ganaba el título. Porque se le burlaron a Arteta y al final me parece que el entrenador tiene que entender cómo se escucha lo que dicen, más allá de si tiene razón o no, cuando él dice sumamos más puntos este año que los campeones de los últimos años. ¿Ok? Suena excusa, pero es factual. Suena excusa. Claro, pero es factual. Entonces, pero no fue una temporada de esa, viste, que de fuegos artificiales. Por ejemplo, creo que el único entrenador que puede llegar a decir eso es Manuel Pellegrini, con aquel Real Madrid 2008-2009. Era récord en la liga, ni siquiera me hables de que, bueno, que en tal o cual temporada me hubiese dado para ser campeón. Era récord en la liga, salvo por el equipo que te gana la liga en esa temporada. Que encima de todo, ¿qué equipo era, no? Y ese récord de Pellegrini sigue siendo, si no me equivoco... No, creo que Mourinho tiene una temporada con más puntos, creo. No. Sigue siendo el subcampeón con más puntos en la historia de la liga. De acuerdo. Sí. Nunca... no es la temporada con más puntos del Real Madrid, porque Mourinho la supera, pero es el subcampeón con más puntos en la historia de la liga. Sin duda. Y que habría ganado, si no me equivoco, me parece que había ganado, salvo 4 ligas, con ese puntaje hubiera sido campeón. Efectivamente. Salvo 3 o 4 ligas, una cosa así. Pero volviendo al punto. Quizás sean 2 o 3, como decías. Sí. Porque está la de Tito Vilanova, esa y quizá la de Mourinho. Me parece que son 3 ligas nada más. Correcto. Bueno, sí. Pero ahí está, arrancó la Premier con todo eso. Ahora habrá que esperar cómo se acomodan las cosas. Newcastle también era un equipo que estaba allí con el descontento de Alexander Isak, que se movió en el mercado. Se fue Isak, llegó Joan Wissa. No es lo mismo, pero bueno, Newcastle que arrancará como primer rival del Barça en la Champions que va a comenzar en la semana del 16 al 18 de septiembre con el sorteo ya consolidado. En el episodio anterior estábamos hablando un poquito de cómo había ido esa situación. Pero pasando, vimos en el tema arbitral, que después lo vamos a tocar como apéndice, vimos algunas situaciones algo extrañas y un árbitro excluido del VAR que había cometido un error en el derbi del sudoeste de Londres entre el Fulham y el Chelsea. Pero un Madrid sin ser deslumbrante, salvo por imponer mucho vértigo en el partido contra el Oviedo en la segunda fecha, un partido que también Oviedo con toda su modestia se lo puede empatar instantes antes del segundo gol, el de Vinicius.
Creo que lo más importante del Real Madrid no ha sido lo que ha mostrado en cuanto a juego, sí ese arriesgar por parte de las líneas adelantadas, ese gran jugador que es Dinhausen que te permite una capacidad de pase en campo rival como si fuera un mediocampista y es un marcador central, jugando 10 metros por regular, cuando el equipo tiene la pelota 10 metros superada la línea del centro del campo. Creo que lo que más sorprende de Real Madrid son los cambios y las rotaciones de Xabi Alonso. Al menos a mí. No. Y es algo que te lo iba a contar al principio del programa cuando decías, es la única vez en el año, salvo que todo el mundo quede eliminado en febrero, o sea, la gente que en febrero empieza a quedar eliminado de torneos, ¿es la única vez en el año o es la única vez de aquí a diciembre o a enero en la que van a jugar un partido por semana? Pero también te da a entender que, a ver, ¿cómo tú planificas una temporada? ¿Cómo un entrenador y su cuerpo técnico planifica una temporada? La planificas de atrás para adelante. La planificas diciendo, ok, ¿en qué punto físico y táctico yo quiero estar en febrero o marzo? Y quiero estar en este punto. Entonces, para yo llegar a ese punto en febrero o marzo, yo tengo que, mi curva, mis cargas tienen que arrancar en este punto del calendario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una curva de rendimiento es eso, es una curva. Tú necesitas que empiece a hacer la parábola en un punto. Si el equipo acelera en agosto, se funde en febrero. Si el equipo acelera en septiembre, se funde en marzo-abril. Se va a fundir, son seres humanos. Claro. No puedes no fundirlos, puedes gestionarlos. Entonces me parece que lo que está haciendo Xabi Alonso y lo que está haciendo un poco Liverpool, lo que está haciendo un poco el Arsenal, también es eso. Es decir, vamos a regular hasta mitad de septiembre. Y cuando empiece la Champions, los equipos van a comenzar a acelerar, van a comenzar a cargar. Entonces, claro, las rotaciones de Xabi Alonso son las mismas al tercer partido, básicamente. Es decir, el otro día jugó Carvajal, hoy día jugó Alexander Arnold. El otro día jugó Rodrigo, hoy día jugó Vinicius. Hoy día digo el fin de semana. El partido pasado, sí. ¿Quién no se ha movido? Cambió los centrales, Militao y Rudiger. Mastantuono no fue titular en el primer partido, pero fue titular en los otros dos. Otros dos. ¿A quién no ha tocado? ¿A Courtois? Tchouaméni, Valverde, no. Sí. Güler, Arda Güler, Mbappé, Carreras, Hausen y Courtois. Exacto. Los que van por el centro. Bueno, ahí tenés la banda izquierda, que es Carreras, que es uno de los que ha jugado todos los minutos, pero sí. Primero que en el medio del campo, sin Camavinga, estaba Tchouaméni solo para esa posición. Ahora es como que Real Madrid ha armado y tiene hasta en ciertos casos, tiene hasta 3 futbolistas por puesto. O va a tener cuando recupere quizá a Bellingham, pero tiene 3 9s. Si consideramos a Mbappé un 9, tiene a Gonzalo García y a Endrick. Tiene, ahora que dijo, Rodrigo va a ser la competencia de Vinicius para que Vinicius sea mejor y que Rodrigo pase a ese rol de revulsivo, a veces de titular, Rodrigo y Vinicius en la banda izquierda. En la banda derecha tiene a Mastantuono y a Brahim y puede insertar a cualquiera de estos, y cuando vuelva Bellingham por ahí va a ser la alternativa, Güler va a ser la alternativa a Bellingham, si no Güler te puede jugar en esa posición sobre la banda derecha, Camavinga y Tchouaméni en el centro, Valverde y Ceballos por ahí por la derecha, o Ceballos como comodín. Es el único que no tiene. ¿Quién? El lateral izquierdo es el único que no tiene... 3. No, está, claro, tiene 3. Tiene 3, pero están muy lejos los otros 2, porque no lo ha vendido Mendy. La brecha es enorme. Claro. Es el único donde la brecha es enorme. Pero si te pasa algo ahí, ¿quién va a jugar? Fran García. Por eso, es el único lugar donde la brecha es muy grande. Y en el arco. Pero bueno, lo que pasa es que también, fíjate que... En la posición de lateral derecho se ve una competencia muy interesante. Ojo a esto, sí, es el último año de contrato de Dani Carvajal. ¿Qué hará Florentino? 34 añitos. Le va a hacer una canción como la de Sergio Ramos. Está buena la idea, pero como unos cuantos años tarde. ¿Hace cuánto se fue Ramos del Madrid? Y Ramos se va, creo que 2021, ¿puede ser? Sí, porque juega el último año de Messi en París, ¿no? Sí,
Claro, los dos juegan 2 años en París, pero no son los mismos 2 años. Coinciden después, uno. después Ramos juega un año en el Sevilla y después se viene al fútbol mexicano. Claro, él no juega la final de la de Liverpool. La del La del 22. 2022. O sea, claro, 21 se fue. No, porque ahí él ya formaba parte de Paris Saint-Germain. A ver, déjeme buscarlo acá. Sí, 2021. 2021. Sí, no tenía la duda si era 2021 o 2000. Sí, es 2021 que se va de Real Madrid. 2021. 469 partidos con la Yo el otro día camiseta Real Madrid. pensaba esto, Disca, a ver. Y por ahí, si piensas que estoy viendo el vaso medio vacío, me lo dices. Ok. 469 en Liga, 670, hizo 101 goles con la camiseta de Real Madrid en toda competencia oficial Sergio Ramos para ser un defensor. ¿Qué? Cuidado, ¿100 cuántos? 101 en 671 partidos. Pero es un gol cada 6 partidos como defensor central, es una barbaridad. Sí. ¿Quién es el central más Y en goleador de Liga, más o menos el mismo promedio. 469 jugados, 72 goles en Liga. Tiene una temporada de Liga, Sergio, donde hace 11 goles. Yo te diría, números así, por ahí Marco Materazzi, Daniel Pasarela, en una época donde se marcaban mucho menos goles. Claro, lo que pasa es que cuando se va Cristiano, él cobraba los penales. Claro, es correcto. Pero, ¿quién será el central más goleador de la historia? Porque yo me acuerdo que hubo una época en la que era Pasarela fue mucho tiempo el central más goleador, porque se hablaba mucho de que el Patón Bausa era el segundo. Claro, porque Patón, goles de cabeza, tiros libres y penales. Exacto. En total, Ramos tiene 124 goles en clubes en 861 partidos. ¿Quién? Pasarela. Ramos. Eh, Pregúntele a ChatGPT a ver si... No, yo no uso esas cosas. Yo no. Yo prefiero equivocarme sin VAR a acertar con VAR. Muy bien. Cosa que no es muy común en estos tiempos. Bueno, volvamos acá al tema al vaso medio vacío. Veía el Liverpool el otro día, ¿verdad? Veía el Real Madrid, veía el momento de Guardiola, el momento de el Cholo, el final de Mourinho en el Fenerbahce, ¿verdad? Sí. Y decía, ¿hemos llegado al final del fútbol como una expresión de arte? Y se nos ha vuelto algo sobre eso tengo una teoría, pero vamos a dejarlo para el cajoncito del final. Totalmente, pero bueno, y cierro con esto. Y se nos ha vuelto un tema de gestión como punto de conversación. ¿Por qué? Porque hemos hablado del Liverpool, hemos hablado del Madrid. Y nuestro punto clave, uno de los puntos claves, es entender que está arrancando una temporada muy larga y que por ahí lo que estamos viendo... Una temporada con un asterisco encima de todo, temporada premundial. Claro, y que por ahí lo que estamos viendo tiene que ver con cómo ellos quieren llegar al segundo semestre más que con estar en plenitud hoy. Y después cuando vemos los partidos, uno se da cuenta que estos equipos muchas veces gestionan los partidos. Es decir, hay una intensidad, sí, hay un orden táctico, sí, pero hay una ausencia de vértigo por momentos. ¿Por qué? Porque el vértigo quiere decir cargas físicas. Sí, y es como que el equipo sobre eso sale te iba a al decir, campo. hay un cambio fundamental a partir del quinto cambio. Y fíjate que había entrenadores que no han querido entrar, por ejemplo Guardiola, en esa variante del quinto cambio porque preferían manejar planteles más cortos. Y Guardiola hacía 2, hacía 3 cambios. ¿Y qué pasó con este equipo de Guardiola? No, mira, fíjate que no había caído en cuenta. Los dos nombres que yo te acabo de dar eran entrenadores que con 3 cambios normalmente no completaban los 3 cambios. Guardiola y Simeone. Y que tiene que ver con su forma de gestionar sus planteles. Porque de estilo de juego son totalmente distintos. Pero estamos hablando de 2 entrenadores que normalmente no hacían cambios. Creo que el cambio reglamentario de los 5 cambios ha sido un elemento fundamental y quizá les permite a los entrenadores gestionar estas temporadas de más de 50 y más de 60 partidos, 68 partidos para Real Madrid en la campaña pasada. Yendo en esa línea, sin entender o entendiendo que de repente
El Madrid tiene 9 puntos, pero todavía no ha mostrado nada deslumbrante porque está armándose aún, más allá de que haya jugado 6 partidos en el Mundial de Clubes, que haya podido hacer pocos amistosos, ya tiene 3 partidos de rodaje en la Liga. Hay una intención, pero todavía no hay una demostración. Y es muy pronto para la demostración. Pero el Barça tiene que defender el título. Vizca, Sí. ¿hay alguien que te ha deslumbrado? O sea, ¿quién de lo que has visto en estas 3 jornadas, Italia tiene 2, que tú digas, oye, la verdad que ese equipo está jugando bastante mejor de lo que esperabas? Me gustó el partido del Rayo el otro día, pero no puedo decir que hay una línea porque perdió el partido en Bilbao. Quizá eso, el que más me gustaba es el Athletic Club. A mí también. A mí también. Y el Villarreal también, el otro día se le escapó algo, pero sí, me ha gustado el Athletic Club, porque si bien es cierto no se ha enfrentado a ningún monstruo aún, pero le gana con un penal, que la gente también cuestiona bastante en el partido frente al Rayo, le gana al Sevilla en un partido que por momentos parecía que lo pudo haber perdido, y el fin de semana le gana ahí, también medio con lo justo, pero de visitante al Betis. O sea, y si consideramos Betis, Rayo, equipos de Europa y Sevilla, bueno, el Sevilla está, la verdad, en una situación bastante complicada, por no decir otra palabra, diría que el Athletic Club, porque aparte el Athletic Club, Jaime, al hacer 9 puntos aquí, sabemos que va a sufrir cuando lleguen los 6, los 8 partidos de la fase, los 6 en 2025 y los otros 2 en enero de la fase de Liga de la Champions. Y que si el Athletic Club pasa al playoff, estará bien, y si pasa a directo, estará mejor, y si llega a octavos de final, es como si ganara la Champions. Porque es un proceso en el cual tiene que construir muy poco a poco Ernesto Valverde, al cual también, al ver este surgimiento de entrenadores vascos, me parece que el Athletic Club está empezando a ver allí potenciales sucesores, sobre todo en el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. O el del Bournemouth. Pero el del Bournemouth me parece que va a escalar a más. Estando en la Premier es probable que te salte a un equipo grande de la Premier. Digo yo, no sé. Pero fíjate, el Barça, te decía, lo veo a Flick incómodo. No es porque se vaya a ir. Lo veo incómodo, y no lo veo incómodo porque dijo... O sea, el Barça equilibró las cuentas otra vez ahí, milagrosamente. Pero si le llegaban los 90 millones por Fermín López, venga y que se vaya. Porque a Casado tampoco lo quería perder. Pero el gran movimiento, y demuestra un gran valor, y demuestra lo que ha sido futbolísticamente el Barça, sobre todo en los últimos 2 partidos, es el de Joan García, el arquero. Un arquero llegado con una situación ahí, no digo un apriete, pero sí bastante tensa con Marc-André ter Stegen. Pero después llega Rashford. Rashford te impone que si no estaba inscripto en el primer partido, se podía ir libre. Libre como llegó, sin costo. Por ahí había que pagarle el primer mes de contrato o el segundo, y se te iba a no sé dónde. Pero por lo menos te había amenazado con eso. Y Rashford juega en los 3 partidos, es titular en el segundo, y me da la sensación, Jaime, de que no es... O sea, Flick lo quiere poner en sintonía, pero todavía no encuentra cómo. Y esto probablemente hasta le haya desmejorado a Rafinha, que fue un jugador fundamental en la temporada pasada. Sin Lewandowski, el ruido recae todo en alguien que está generando mucho ruido, que es Lamine Yamal. ¿Para quién fue el mensaje del ego? De Flick, en la conferencia de prensa. Cuando dice el ego... Para todos. ¿Cómo fue? Pero ese mensaje para ti, acá nosotros no venimos a decir es que yo lo dije, no, pero es algo que lo hemos conversado acá, que lo hemos percibido desde la distancia. ¿Da la razón a aquello que nosotros creíamos de la cantidad de ruido que había alrededor? Sí. O sea que sí hay unos cuentos, mitos que se han subido allá adentro. Inevitable. El éxito lo cambia todo. Sí, pero ¿sabes qué también pensaba? Y decía, el éxito lo cambia todo. Pero también hay mucha gente que no es titular,
que no terminó saliendo, pero que el simple hecho de saber que alguien estuvo dispuesto a pagar tanto por ellos, así ellos se hayan querido quedar, ya te da una percepción distinta de decir, oye, ¿y por qué no me estás poniendo? Que no es la misma que cuando tú estás ahí y dices, bueno, no sé cuánto valgo, esta es mi oportunidad, tengo que trabajar todos los fines de semana para ver si juego, entro al cambio. Bueno, ahí está la gestión que no vemos, la gestión del entrenador hablando, de los entrenamientos, de toda esa parte de lo que él tiene en la cabeza. Pero ya la tiró en público, Vizca. Ya la tiró en público. No, la tiró en el primer partido que le había, en Mallorca, que no le había gustado esa falta de compromiso, que parecía el segundo tiempo un partido de pretemporada. Después, creo que en el segundo partido, el Barça, ante Levante, muestra la carencia de Íñigo Martínez. Ahí la defensa se resintió encima de todo en una salida que al jugador le beneficiaba, le daban 3 veces su salario en el Barça casi, y al club no, porque no le dejó un solo euro. Entonces, creo que todo eso altera un poquito lo de Flick. Fíjate que hace 2 cambios, cambia los 2 zagueros para el partido frente al Rayo Vallecano. Ofensivamente, y bueno, creo que Lamine sigue siendo el futbolista más desequilibrante. Lo que pasa es que a Lamine se le enturbia el partido por el penal en Vallecas, por la celebración, otra vez con la chistera, como dijo Luis de la Fuente. Y no aparece un salvador, porque Rafinha se va sentado al banco con cara de pocos amigos, Lewandowski entra pero se nota que le falta fútbol porque viene saliendo de una lesión, Fermín cuando entra tampoco logra hacer, quizá porque tiene la cabeza en otro lado, te tocó la paternidad de Jong, te tocaron 3 partidos de visitante, y 3 partidos de visitante contra un Levante, cuchillo entre los dientes, que fue el mejor equipo del ascenso, y contra un Rayo Vallecano, que fíjate que vos me decís, bueno, puede estar en Europa League, en Conference League, perdón, pero rotó, o sea, utilizó la misma formación el Rayo en los 3 partidos de Liga, donde ganó en Girona, perdió muy ajustadamente en Bilbao contra Athletic Club, y ahora le hizo un gran partido al Barça. Entonces, pese a que el campo estaba malo, y fíjate todo esto, gastamos un montón de tinta y de horas en el campo, y si bien el campo estaba malo, creo que no le perjudicó ni le benefició a ninguno de los 2 clubes. No, el campo estaba bien. O sea, estaba malo comparado con lo que son las canchas ahora, pero estaba completamente... Claro, partido de los 80, ese campo es un billar. Sí, exacto. Esto también tiene que ver un poco con lo que hablábamos de las curvas de rendimiento y del punto de la temporada. Y decíamos, aquellos que no están planificando una temporada para levantar títulos a final de año, que están más preocupados de permanencias y de llegadas a Europa, están al 100% hoy. Por eso comenzó bien el Bournemouth, por eso comenzó bien el Rayo, por eso el Athletic Club comienza bien, y los grandes están más espesos, todavía están en otro punto del trabajo. Ahora, hay algo que a mí me gusta del Rayo Vallecano, y es que el Rayo le jugó igual al Barça como le jugó al equipo de Conference. Exacto. La semana pasada. Y eso es carácter y personalidad. Después puedes ganar, perder o empatar. Pero desde la postura, el Rayo sale igual siempre. A veces uno puede decir que es demasiado arriesgado, a veces uno lo puede tildar como valiente, pero sale igual. Diría siempre. Que sale muy a lo Bielsa este equipo. Es el que más, me parece, el más bielsista de todos los discípulos que Bielsa ha dejado en Bilbao. Sí, pero nos hace falta nos hace falta estos idealistas en el fútbol de hoy, porque si no volvemos a hablar de la gestión. Pero Iraola, por ejemplo, es un poquito más de, a veces él te combina situaciones de partido. Está en la Premier, ¿no? En la Premier quizá no, esa cosa de arriesgar, primero te van a decir, mantener la categoría y después soltar el equipo. Lo que pasa es que creo que Iraola aprendió un poquito a los golpes, porque acuérdate que él arranca en el Bournemouth. Sí, y no le va bien. Tiene como 6-7 partidos sin ganar. Sí. Y después el equipo levanta y casi llega a Europa, pero arranca... Y la temporada pasada, bueno, fue histórica para el Bournemouth. Fue histórica, claro, pero su arranque casi no llega. Le costó entender esa transición, pero yo lo veo a Iraola ya para dar el salto. Tenemos que comenzar a pensar, Jaime, no sé si agotamos un poco el tema de la Liga, porque lo vamos a enlazar con lo del Atlético de Madrid. Tenemos que empezar a pensar en
en el sucesor de Guardiola y de Simeone? Bueno, de Guardiola sí, pero dijo 2 años. Pero habrá que pensarlo para esta temporada. A ver, cuando dices el sucesor, ¿estás hablando del entrenador del City o el sucesor El de su entrenador del idea? City, el que ocupe el asiento de Guardiola en el Manchester City. Es que sí. Por ahí tenés a Emery también. Nos estamos olvidando de Emery porque ha vivido los tumultos de un club que se había extendido, que había calculado llegar a la Champions y no llegó, y que sigue haciendo cuentas por el tema del fair play, que incluso me parece que pone en el mercado a Emiliano Martínez, y no sé si el Dibu, por ahí, porque creo que la ventana de algunos países árabes se extiende un poco más, y no sé si terminará siguiendo el camino de John Durán. Yo creo que el Dibu quería ir al United. Había un pacto no escrito sobre si había una oferta del United. Todo el club lo iba a ayudar a que eso suceda. Uh-huh. Pero si eso no sucedía, no se va a quedar ahí. De hecho, no jugó el fin de semana. Sí, pero creo que lo de United estuvo bastante más cerca de lo que parecía. Yo creo que sí. Ahora, Yo creo que el sí. tema... A ver, ya lo dijimos la semana pasada. Este es un programa aparte, el que vamos a hacer de United. Cuando el calendario no lo permita. Pero a veces, muy al estilo de sus dueños, es como que todo quieren hacerlo fuera de la caja o ser vanguardistas en el descubrimiento de alguien. Y ahí tú te das cuenta, como dijeron, ¿quién es el próximo gran entrenador? Rubén Amorim. Tráelo. Y te das cuenta que tienes una plantilla que no está armada para Rubén Amorim. ¿Cuál era el fichaje que obvio? Implica un cambio de estilo muy marcado en el medio de la temporada. Con un entrenador que te va a pedir sus jugadores para jugar lo que él quiere. Y, o sea, es básicamente decir, damos la temporada por perdida. Y claro, pero vos decís, bueno, y voy a poner un entrenador afín a lo que estaba manejándose con el estilo anterior. Y bueno, poner un interino en ese caso, ¿ves? Pero claro. No hagas dinamitarlo todo, que fue un poco lo que hizo el Manchester United. Aparte, lo escuchaba, bueno, eso. ¿Cuál es el arquero obvio? El arquero obvio era Martínez. Te apareció Donnarumma en el camino como otra opción de no hay margen de error, ¿verdad? No, vas a ir a buscar a un chico belga que está surgiendo de la liga belga porque ese es el futuro gran arquero. Hermano, tienes una cantidad de problemas. Toma una decisión lógica. Por ejemplo, yo veo al Betis y veo los dos equipos más temidos pre-Liverpool. El Real Madrid y el Manchester City. Cuando pusieron la primera piedra del proyecto que los llevó a ser los dos equipos candidatos a todo, ¿quién fue el entrenador? Pellegrini. Manuel Pellegrini. ¿Ok? ¿Es Pellegrini un vanguardista táctico? ¿Es Pellegrini...? No. No. Es un tipo totalmente pragmático. Un tipo muy pulcro, sí. Incluso lo que ves antes que hizo en Villarreal, en el Málaga incluso. O sea, en el único lugar donde Pellegrini no le fue bien, y realmente es que después te das cuenta que, salvo Moyes en esa temporada, en el West Ham. Sí, y me parece que el pasaje ese que tiene por China tampoco es tan bueno. Le fue muy bien a la cuenta del banco. La cuenta bancaria le fue muy bien. Bueno, ahí sí. Yo no creo que él fue allá a sacar campeón a ese equipo de la Champions Asiática. No. Eso es verdad. ¿Te acordás cuando Mourinho lo criticó? Porque claro, le hablaban tan bien de Pellegrini, la prensa y la gente del club, y le dijo que él jamás entrenaría un equipo como el Málaga, que bueno, en fin. Ojo que no termine. Dicen que Mourinho puede terminar en el West Ham United. Puede ser, porque todavía, West Ham ganó el otro día, o sea que si iba para ahí se le complicó un poquito. A Mourinho le gusta mucho Londres, ha dirigido en el sudoeste, ahora tendría que ir al este, no es un equipo extremadamente antagónico con lo que él dirigió, y podría ser, aparte su agente me parece que se mueve como pez en el agua allí, con lo que está manejando y con la llegada de ciertos jugadores. Y también hay algo más. Moyes ahí anduvo bien y los que llegaron después de Moyes con otra intención no anduvieron bien. Él vive en Londres, si no me equivoco. Creo que sí. De hecho, cuando no trabaja es analista
para la televisión y me imagino que retomará esa posición de analista dentro de un par de meses, porque hay algunos que dicen que también tiró la caña de pescar en Portugal para ver si dirigía la selección y le dijeron que no. ¿Cómo vas a dirigir la selección si viene de ganar la Nations No, League? no, pero se decía que Martínez, si no ganaba la Nations League y si no recibía el respaldo de los pesos pesados, ya sabes, el peso pesado. Yo creo que eso para mí estos entrenadores de época difícilmente terminarán dirigiendo las selecciones. Si hay uno, y es más que si quiere, es Klopp. Uh-huh. Pero yo no creo que ni Mourinho ni Guardiola. Veremos. Guardiola te puede dirigir a la selección alemana. Bueno, no sé cómo es la relación con la gente en Alemania, pero no sé. Bueno, ¿cómo llegamos al Manchester y el Dibu Martínez? No, tenemos a dos entrenadores aquí que van cada vez, siempre se va cercano al final, ¿no? Cuando uno avanza en la película se acerca inexorablemente al final, eso es ley de vida. Pero me parece que se ha acelerado un poco la sensación de final en dos entrenadores emblemáticos de esta época, de esta era. Ya uno, Mourinho, en este pasajito por el Fenerbahce ya no está ahí, pero Simeone arranca sin victorias, Guardiola arranca con 2 derrotas en 3 partidos, con muchos refuerzos, eso sí, con un arquero que le traen que dicen que Luis Enrique no lo quería por el manejo de los pies. Yo lo dudo eso, ¿eh? Parece que Luis Enrique no lo quiere porque hubo fricciones fuertes. Sí, quizás de todas las salidas es la más llamativa la de Donnarumma. También dicen que la fricción vino más arriba ¿Con el Khelaifi? Claro, en un tema más económico. También dicen que eso... Hay un tema de renovación, había un tema de renovación que no... Claro, que claro, no se pusieron de acuerdo y por ahí desde arriba le bajaron el pulgar y Lucho tuvo que cuadrarse y bajar el pulgar también. Él debe ser el último que queda ahí de los fichajes galácticos. Sí. Porque Dembélé ya llega cuando ya la llave se ha cerrado. Sí, de la época anterior, correcto. De la época de que había mucho dinero disponible. Sí, no sé si estaría Leonardo todavía, fíjate lo que te digo. Sí. No, estaba Leonardo. De director deportivo, claro. Sí. Y Leonardo ha pasado en el Milan también, o sea que... Sí. A ver, volviendo a la pregunta de Guardiola y de Simeone, claramente, pero que también tiene que ver con lo que hablábamos de cómo de la dirección a la que ha ido el fútbol y que la dirección en la que ha ido el fútbol nos ha hecho que aquellos entrenadores con una idea muy marcada, digámosles idealistas para ponerle un título, con grandes planes iniciales más que una gestión intervencionista dentro de un partido, se nos empiecen a quedar por el camino. Uh-huh. Porque ¿dónde estaba la genialidad de Guardiola? ¿Dónde estaba la genialidad de Simeone? En la puesta en escena. Y en el fútbol de los 3 cambios, tú con la puesta en escena, si te ganaban la partida de ajedrez en la puesta en escena, tenías muy poco por corregir. Y me parece que ahí es donde Puede ser. Les pasa un poquito, no quiero decir les pasa el tren porque me parece que es una frase como irrespetuosa. Pero para ellos, Jaime, ellos también podrían tener alternativas en los bancos de suplentes como para poder dar, y creo que el Cholo sí lo ha intentado más, dar un segundo aire al equipo, porque si el rival te propone un segundo aire para bloquearte los 90 minutos, vos vas a encontrar gente fresca en los últimos 30, 15 o 20 para poder hacer un plan B, incluso un plan B distinto, un juego más directo. Te quiero preguntar, ¿qué tanto pueden llegar a tener que ver los datos, esta época poblada de datos, en dos entrenadores que se manejaban mucho por eso, por el ojo, por la percepción, por el convencimiento del futbolista a partir de una idea y de un discurso? Creo que no es el dato en sí, creo que es el... A ver, en el tema Simeone, para mí es que el Atlético, hay una pregunta con el Atlético. ¿El Atlético es el más débil de los grandes o es el más fuerte de los que lo siguen? Y el Atlético es como que está en una es lo primero, porque para mí se distancia. Claro. Hay una distancia marcada con respecto
al segundo lote. Pero si acá en este comienzo de liga, más allá de que el Español comience bien, pierde frente al Español. Pero te lo digo en un contexto europeo. O sea, en un contexto europeo. Porque la realidad. Hay algo que le pasó al Atlético también. En los 3 partidos, Jaime, arrancó ganando. Cosa que al Cholo le encantaba. La gestión de partido a partir del resultado. A partir del resultado, pero ahora te meten 5 cambios y ya no puedes gestionarlo como lo gestionabas. No, pero el Elche le gana ahí a penitas después, o le empata el partido, después en esta jornada a la vez le empata el partido ahí rapidito. Entonces, vuelvo a la pregunta, como te lo digo, no el te lo digo Español es el que sí, con los cambios le mete un segundo aire. En el tema de más que en la liga, un contexto europeo, es decir, el Atlético es el más chico de los que aspiran a los títulos europeos o es el más grande de los que vienen en el segundo pelotón, un contexto europeo. Y esto te genera que el Atlético, en este fútbol moderno, es el que peor ficha, pero no creo que lo puedes cuestionar como cuestiones los fichajes del United. Porque el Atlético ya no está en la pelea de fichar a los 5 sudamericanos a ver cuál resulta, porque en esa pelea todos los pesos pesados lo están haciendo, ni tampoco está en la pelea de, ¿sabes qué? Tenemos armado una buena base, vamos a pagar 150 por Alexander Isak. Tampoco está en esa pelea. Entonces, cuando tú te pones a ver, el Atlético vive de oportunidades de mercado de alguno que por ahí haya pasado desapercibido. Es lo de siempre eso. Claro, pero hoy se marca mucho más. Hoy se marca mucho más. Siempre. El Atlético lo que pasa es que compró ahora a Baena, era el más fiable de todos, se lesionó. El Atlético también me parece, Jaime, se ha apartado un poco de esa filosofía que era no encajar goles. Y ahora has permitido 4 goles en 3 partidos, lo cual para el Atlético, que no ha generado tanto ofensivamente, solamente ha generado 3 goles, ahí está el desbalance. Te falta creatividad y contundencia en el área del rival y contundencia y seguridad en la tuya. Después, futbolísticamente, no puede digerir el paso del tiempo para mí, el jugador más importante de la era Simeone, que es Antoine Griezmann. No hay un reemplazo. Julián Álvarez no ha comenzado del todo bien como la temporada pasada. Giuliano va a tener que dar un salto, todavía no lo está dando. Y creo en esa histeria que está viviendo el Atlético de Madrid, extraña mucho a un jugador que sacaba de quicio a su público, que es Rodrigo de Paul, el único que a veces se proponía un lenguaje distinto con la pelota. El Atlético es correr, correr y correr. Ya no maneja ritmo, ya no maneja pausa, ya no maneja... Porque te lo tendría que manejar Griezmann. Pero andás a ver qué le está pidiendo el Cholo a Griezmann, que sea un jugador más de la parte final del campo. Y trae a Nico González, que es un extremo para ir con todo. Entonces, por eso te digo, creo que entre los datos y el juego directo, el Atlético sigue con la carencia que siempre ha seguido, que es manejar mejor la pelota para a partir de ella controlar los partidos. Pero yo creo que el Cholo todavía tiene herramientas como para poder hacerlo. Lo que pasa es que tiene que hacer un análisis un poco cuando ve que el agua le empieza a subir al cuello, porque si no arranca bien la temporada de Champions, creo que el cuadro general se le puede nublar y puede instalarse la idea de que ya va llegando la hora de decirle a Simeone gracias por estos años de felicidad. Es el peor arranque de los dos. ¿Sí? O sea, Guardiola nunca había arrancado con 6 de 9. No, sí, el primer año, fíjate. En el 2008, el primer año arranca con 4 de 9. De 9. Y ahora arranca con 3 de 9. El primer año en primera división. Claro, es el peor año de Guardiola. O sea, son los peores 3 primeros partidos de Guardiola. Y Simeone en el Atlético de Madrid nunca había arrancado sin ganar 3 jornadas. Es más, hasta hace muy poco no había arrancado sin ganar. Uh-huh. Sí, sí. Igual, siempre han vivido 3 partidos sin ganar, los entrenadores siempre han tenido rachas, ¿no? Total, pero... Simeone y Guardiola también ya había perdido y bastantes más partidos de manera consecutiva. El tema es que ya venimos de una bajamar que los dejó a los dos, al Atlético con un final de temporada
bastante Profundízame lo poco de los datos, ilustre y con un paso por el Mundial de Clubes idem. Profundízame lo de los datos, porque no me lo había planteado. Yo me había planteado, digamos, el exceso de datos. Para mí el exceso de datos ha contribuido a que el deporte en sí sea menos entretenido, es decir, que los partidos se los controle más. Y esa era mi teoría con los datos, y donde yo decía, fíjense que el exceso de datos obligó al béisbol a cambiar las reglas, como ejemplo. Pero no me lo había planteado como entrenadores puntuales que hayan sufrido más. Mira, te lo voy a dejar ahí en un titular para poder desarrollarlo más adelante, así no nos vamos de hora como en clase. ¿Qué pasa? Porque nos pasa a nosotros, y lo podemos plantear desde nuestro punto de vista. Vos sos un analista de partidos, no somos entrenadores, pero vemos fútbol, vivimos de hablar de fútbol y analizar fútbol, y nos pagan para hablar, me dirás, amenizar, entretener, explicar, toda esa combinación que es lo que hacemos en una transmisión de fútbol. ¿Qué nos pasaría o qué nos pasa si nos proponemos dar excesiva cantidad de datos? Nos vamos a alejar del juego y nos vamos a alejar de la gente que quiere que en un nivel, porque habrá niveles de top, niveles medios y niveles de gente que no entiende tanto el juego. Y no va a generar en ellos una conexión con el partido. ¿Y qué va a pasar? Se van a aburrir. Llevado al futbolista, ¿qué pasa con el jugador cuando le das demasiada información? El jugador, cuando los entrenadores lo ponían a ver demasiadas horas de video, se aburrían. Bien. ¿Qué pasa cuando le das demasiada información a una persona? No la puede absorber. ¿Qué pasa cuando no la puede absorber? Se confunde entre lo que hubiese hecho por instinto, que es otra discusión más, y lo que tiene que hacer porque le están diciendo, ojo, porque el lateral en 33% de las veces te engancha para afuera y en el 66% te engancha para adentro. Y ojo con este porque va por acá. Y ojo con aquel por... Entonces vos decís, ¿y qué es el fútbol? Es la ejecución a partir del instinto complementado con los datos. No te digo que estos entrenadores estén llenando de datos porque no sé cómo están trabajando, pero esto lo he planteado con varios entrenadores y te dicen que sí, que ha cambiado mucho la manera de visualizar en la semana todo esto. Y creo que lo has visto con un veterano de la MLS, cuando le hablan de los datos, él dice, yo necesito ver un partido y ya, no necesito más del otro. Es que tiene, ¿sabes qué? Se conecta, y gracias por la explicación, porque no lo había visto desde esa óptica, pero se conecta con algo que había yo mencionado en algún momento, que te decía, siento que el fútbol se está yendo más, hoy es más importante tener un futbolista con un gran coeficiente intelectual que con un gran talento innato. ¿Por qué? Porque ese talento innato, si no tiene la capacidad intelectual de absorber los datos, muchos, pocos, medianos, va a rendir menos que aquel que quizás no es un dotado técnico, pero que intelectualmente es capaz de decidir. Y eso, en medida, yo siempre he pensado, y perdón si hay un prejuicio, pero yo siempre he pensado que el mediocampista y el arquero es quizás intelectualmente más capacitado que las otras posiciones. ¿Por qué? Porque son posiciones donde requieren menos instinto y más análisis, ¿verdad? Y eso nos ha marcado, Vizca, que el fútbol de los últimos 4 o 5 años, cuando hablamos de los mejores del año, hablamos de los mediocampistas. ¿Por qué? Porque cae mucho más peso en ellos. Porque ellos son los que se benefician de datos. Al que le sirve el exceso de información es al mediocampista y al arquero. O al que... Y quizá, yo creo que no me quiero meter en la piel de los entrenadores, pero vos qué necesitas decirle a un Lamine Yamal. Ojo que te van a pegar si vas por acá, ojo cuando va a pasar... A Messi no le tenés que dar muchas instrucciones. Por ahí le tenés que decir, tratá de volver con aquel jugador para generar que no quedemos tan desequilibrados. Lo mismo le podés decir a Lamine. A otros jugadores sí les tenés que dar otro tipo de instrucciones, pero yo creo que es un buen tema y por ahí nos podemos encontrar un invitado, algún entrenador que quiera participar de
de la discusión con nosotros. Cerrando ya el tema Le propongo un nombre, un amigo de la casa que no le hemos llamado hace tiempos. A ver. El profe Suárez. Bueno, el profe Suárez ya lo agarramos más de aquel fútbol. Pero sí, lo vamos a intentar con Luis Fernando Suárez. En cuanto al Barça, ¿es preocupante o no? Yo creo que también hay que tener en cuenta dentro de la ecuación que fueron 3 salidas y en campos donde, por ejemplo, mira, Levante no sabemos porque no jugó en primera en la temporada pasada, pero en Mallorca, donde jugó, y en Vallecas, donde ya jugó, el Madrid dejó puntos en la temporada pasada. Entonces, bueno, sí creo que el tirón de orejas es para Flick y para algunos jugadores, y creo que el Barça, dentro de todo este tumulto que está viviendo con el estadio, con Laporta, con el 1-1, con los palcos, con el Montjuic, donde va a jugar el primer partido contra el Valencia y demás, o con la norma de la UEFA, que la UEFA le podría permitir jugar el primer partido en un estadio y después cambiar al suyo o al que decida, y no esto de que vamos con que hay que jugar el primer partido en este estadio y no puedes cambiar, sobre todo ahora que no jugás contra los mismos clubes. La verdad que eso, pero bueno, queda ahí, ¿no? Pero con todo este ruido creo que ahora es el momento del entrenador de poner la pelota en el piso y de decir hay que trabajar, hay que volver, y creo que los resultados nos están indicando y los desarrollos de los partidos nos están indicando que tenemos que regresar a la línea que nos hizo campeones. Yo si fuera Flick lo llevaría por ese lado. Pero también fíjate esto, no sé, cosas, ¿no? Al Madrid, Ancelotti no le saca a ninguno de los brasileños y sí le saca a Rafinha del Barça, que quizás se lo devuelva después del primer partido contra Chile. Y esto ya nos lleva al siguiente apéndice de este episodio, que es el pantallazo a la eliminatoria. Sí, cierro con tema Barça y te respondo tu pregunta puntual. Para mí en el Barça hoy es más preocupante lo que no se ve que lo que se ve. Porque creo que desde el funcionamiento, desde la idea de Flick, desde los nombres, está en la misma dinámica que el Madrid, está en la misma dinámica que el Liverpool. Fíjate que cambió los centrales, viene dosificando. ¿Qué es lo que le debe preocupar de lo que se ve? Que el mejor jugador, si nosotros decimos quién ha sido el mejor del Barça en estos 270 minutos, es el flaco que recién llegó. ¿Ok? Sí. Si me preguntas quién fue el segundo mejor en Vallecas, fue Christensen, que no jugaba no sé hace cuánto. De titular sí, apareció unos minutos el otro día, pero no jugaba de titular hacía mucho tiempo. Entonces, pero desde lo que se ve, yo no creo que el equipo esté en un punto físico distinto a los otros equipos que hemos analizado. No, quizás desatenciones, eso, relajación. Exacto, para mí es eso, lo que no se ve. ¿Qué está pasando? Que vamos 3 jornadas y tiró ya 2 veces el mensaje del ego. Ahí es donde está la pregunta. ¿Qué está pasando? Que Rashford tiene más injerencia en dónde juega que Rafinha y que Ferran. Ahí está, porque en el primer partido lo sacaste a Rafinha de su posición para darle cabida a Rashford. Exacto. ¿Cuántos minutos va a poder jugar Lewandowski? Porque, ojo, Lewandowski en la piedra... Pero al venir de lesión había que manejarlo así. El otro día, con el campo tan pesado y con... Sí, Vizca, esa presión de la defensa del Rayo, Lewandowski no conectó nunca con el partido. Pero son 37 tacos. Sí, eso es verdad también. No tiene un suplente natural. Que se ha cuidado como Cristiano, pero bueno. Total. Pero no tiene un suplente natural. No. Entonces, fíjate que para mí, Milán con Lewandowski es muy distinto. Pero no tienes un reemplazante natural. Y a mí lo que más me llamó la atención del tema Rashford es que Rashford es más, siendo un hombre por fuera, es más de área que Ferran. Sí, Rashford te puede jugar así, en esa posición de falso 9, pero tampoco agregamos a la ecuación. Olmo no sale de los problemas físicos, no te está rindiendo bien en esa posición de media punta. Bueno, es un momento eso, de darle vuelta a la ecuación, ver si por ahí tenés que cambiar un poco la forma, porque él cambió mandando a jugar a Rafinha de enganche, no le funcionó. Y por ahí lo podés poner a Pedri más de enganche y colocar un medio abajo que te dé más solidez en la base, que podría llegar a ser Casado junto con De Jong. O sea, herramientas tiene. Es el momento que él desagote el ruido, como decías, desagote el tema de los egos y
vuelva a hacer lo que sabe hacer, que es trabajar en la pizarra y en el campo. Hay condiciones con las que los jugadores llegan que uno no las sabe, que no se hacen públicas. Exacto. Viste lo que pasó el otro día con el Mallorca, no me acuerdo quién fue, que se quejó de que el que llegó jugó en su puesto sin entrenar. Y es lo mismo, si yo soy Rafinha y vengo de ser la piedra o una de las piezas más importantes de la temporada pasada. Candidato para muchos a Balón de Oro. Ya. Y llega este señor que viene de ser suplente en el United y suplente en el Aston Villa, y de repente yo tengo que cambiar mi puesto para que él juegue. Mirá la cara de Rafinha cuando lo cambia el otro día en Vallecas. Pero es que... Serio. Correcto. Hasta enojado te diría. Escúchame, ¿y tú no te enojarías? Claro que sí. Digo, este flaco acaba de llegar y yo tengo que cederle mi puesto y yo tengo que ir a jugar de enganche para que el señor juegue en su puesto natural. Y ojo, muchas veces eso no es de Flick o del entrenador. Eso viene con, bueno, yo voy libre y voy acá y me bajo el sueldo, pero yo juego mi puesto. Claro. Y le dicen, Flick, aquí estás, presentado el señor Vizca, pero al señor Vizca lo tienes que poner extremo. Y ahí está. Sí, Eliminatorias, don Eduardo, vamos. Vamos a la eliminatoria, jornada 17. Sí, vamos señor, a Sudamérica. Uruguay, Perú. Colombia, Bolivia. Paraguay, Ecuador. Argentina, Venezuela, Brasil frente a Chile. Las posiciones nos muestran a Chile eliminado, a Perú que solamente puede ir a la repesca, y clasificados a directo a Argentina, Ecuador y Brasil. Aún en el caso de Ecuador, como recordarán, por la sanción de la penalización de 3 puntos por Byron Castillo de la eliminatoria pasada. Yo le diría que están clasificados también Paraguay y Uruguay, porque solo Paraguay y Uruguay están con asegurado el puesto del playoff. Falta Colombia, o sea, los 3 que no tienen nada asegurado son Colombia, Venezuela y Bolivia. Correcto, porque Uruguay y Paraguay, ellos primero no pueden quedar fuera los dos, o sea, podrían quedar fuera uno, y solo podrían hacerlo por gol diferencia, en manos de Venezuela. Correcto. Y mira, la diferencia de gol de Uruguay a Venezuela es de 11 goles en este momento. Por eso. O sea, hay una virtual clasificación de Uruguay y Paraguay. Te dije que Paraguay juega contra Ecuador. Entonces, en Asunción. O sea, el empate lo pone a Paraguay en el Mundial. ¿Qué partidos va a ver usted? ¿Dónde va a tener la atención puesta? Toda la misma hora me dijiste, ¿no? Menos Brasil, porque Brasil no se la puede. Brasil no pinta nada. Brasil va con una hora de desfase. Tiene que acabar la novela. Tiene que acabar la novela, correcto. Y estoy entre la Argentina, Venezuela y el Colombia, Bolivia. Bueno, es que esos son los dos que hay que ver. Sí. Porque todo el pescado se va a vender en esos dos partidos. Y yo me diría, o sea, te separo entonces. Voy con el Argentina, Venezuela y vos vas con el Colombia. Sí, lo que pasa es que hay desde el punto de vista sentimental va a ser el último partido oficial de Messi en Argentina. Sí. Mi teoría es que quizás al medio tiempo ya me paso a ver Argentina. Porque en teoría lo que debería darnos la lógica es que Colombia no tenga inconvenientes y que se jueguen mano a mano Bolivia y Venezuela en la última jornada, el uno ante Colombia y el otro frente a Brasil. Pero eso lo hablaremos correcto. El jueves. Bueno, en cuanto a la posición de la repesca, ¿no? Que es más bien lo que a la gente, sobre todo a la gente de Venezuela, hay un punto de diferencia de Venezuela sobre Bolivia, con lo cual si Venezuela no gana, o sea, empatase su partido, Venezuela con 2 puntos, yo creo que está en el Mundial. Por la diferencia de gol que tiene con respecto a Bolivia. Hay 12 goles de diferencia entre Venezuela y Bolivia. Sí, el tema es que Venezuela necesita sumar en Argentina, porque si suma en Argentina... Está obligado a ganar el último partido, que es contra Colombia de local. Claro, si ellos empatan en Argentina o ganan, si ganan en Argentina ya está. Si empatan en Argentina, les sirve empatar con Colombia para ir al repechaje. Si todo esto comprendiendo que Colombia también sea árbitro y asegure su clasificación. Colombia está a 6 puntos ahora de Venezuela. Si Venezuela empata con Argentina, Colombia igualmente ya va a estar en el Mundial. Correcto. Si
Venezuela llega a perder con Argentina, estaría obligado a ganar a Colombia, a ya Colombia clasificada en la para no depender de última Brasil. fecha. Para no depender de Brasil. Para no depender de Brasil, claro. Yo creo que se van a quedar así como están. Pero bueno, Bueno. el jueves tenemos episodio, así que Sí. Jaime, el jueves Repaso vamos a rápido, retomar toda esta historia. Le doy un repaso así muy breve. Dígame. Me interrumpe si es que lo confundo. No, a ver. Asia no juega esta fecha. El repechaje de Asia, para conocer los dos que definen el repechaje, será recién en octubre. En África puede clasificar Egipto, Sudáfrica y Marruecos. Ahora, los que están complicaditos ahí son Senegal y Nigeria, que pueden ir al repechaje. Y ojo, son dos de los pesos pesados del continente. Sí. Arranquen con CONCACAF. Guatemala, El Salvador, Surinam, Panamá. Esos son el jueves, Vizca. Esos son el jueves, correcto. El grupo A juega el jueves. Recordemos, el ganador de cada grupo clasifica de manera directa. Y como son... los dos mejores segundos van al repechaje. Exacto, son 3 grupos, los 2 mejores segundos van al repechaje y el otro queda fuera. Sí, y después... El viernes se juega el grupo de Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermuda. Que ese es el grupo, llamémosle Caribe, ¿no? No, es que es la primera vez desde Trinidad y Tobago en el 2016 que habrá un caribeño en el Mundial. Desde Trinidad y Tobago. Claro. Con el desaparecido Leo Ben Hacker. Un caribeño en el Mundial. Y después el otro grupo, el de Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua, es interesante porque... Ese también es el viernes. Claro, pero en esta doble fecha no tenemos un Costa Rica-Honduras. Sino que Costa Rica no tendremos y Honduras, un Costa Rica-Honduras sino hasta la fecha de octubre. Octubre. Que ahí es donde me parece... Honduras-Costa Rica será. ¿Perdón? Será en Honduras. Honduras, ok. Y después comienzan en Europa los que jugaron la etapa final de la Nations League, los que habían jugado los cuartos. Entonces son 8 equipos que recién están comenzando y por eso Alemania, Suiza, Suecia no han jugado. Dinamarca, España. Grecia, Escocia y Francia. España, Portugal. Exacto. Donde hay especial atención, que juegan a principio de esta semana, a final de esta semana, es en el Israel-Italia. Porque Italia, una vez más, está complicado en el eliminatorio. Sí. Así que ese partido de los que se juegan ahora, de los que ya han arrancado, de los que ya están jugando, Italia es quizás el que más atención merece por su presente en la tabla. Bueno, eso. Lo dejo ir a buscar a sus pequeños. Sí, señor. Y nos vemos el jueves, ¿verdad? Nos vemos el jueves. Sí, agradecemos a la gente, le pedimos que se suscriba, que participe, que nos envíe sus comentarios respecto a todos los temas que hemos tocado hoy, sus sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y si nos pueden contar desde cuándo ven o escuchan Fútbol Infinito. Es para un deber. Exacto. De un amigo. Si lo pueden poner ahí, se lo agradecemos. ¿Desde cuándo han visto Fútbol Infinito? Exactamente. Sí. O escuchan. Si nos ven desde la primera época, desde esta época, etcétera, etcétera. Sí, señor. Así que, don Eduardo, un placer como siempre. Gracias, Jaime. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!